La historia de milagros y maravillas en tiempos de Moisés comienza a contarse en el libro del Éxodo. Hola amigos, esperamos que esta historia sea de bendición para ustedes. Continúe hasta el final para que podamos orar juntos. Mucho se cuestiona por qué no se encontró el cuerpo de Moisés. Estas y otras preguntas sobre la vida de Moisés las veremos a lo largo de este vídeo. Según la narración bíblica, en Éxodo capítulo 12 versículo 40 se informa el tiempo que habitó el pueblo en Egipto. El tiempo que habitaron los hijos de Israel en Egipto fue 430 años. Fueron unos 600.000 hombres adultos, además de mujeres, niños y ancianos, los que huyeron de Egipto con Moisés. Es sorprendente todo lo que le pasó al pueblo en Egipto y en el desierto siendo guiados por Moisés. Una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos de la Biblia. Moisés, con Dios intercediendo a favor de su pueblo, fue el gran líder de los israelitas. Fue parte de milagros que ningún otro profeta vivió. Abraham, Isaac y Jacob juntos no pasaron por tanta experiencia milagrosa como Moisés. Algunos milagros parecen mágicos, como la vara de Moisés que se transforma en serpiente. Sin embargo, la mayoría son manipulaciones naturales manifiestas cuando Dios demuestra su poder sobre su creación para el beneficio de su pueblo. Moisés, un hombre que escapó de la muerte, tuvo un comienzo rodeado de peligros. Al nacer, el faraón ordenó que todos los niños varones fueran arrojados al río Nilo. Esta historia es ampliamente conocida. El río Nilo estaba habitado por cocodrilos y los egipcios creían que eliminarlos disminuiría el número de israelitas. El destino del bebé Moisés parecía decidido, pero al igual que José, creció en palacio y recibió una educación egipcia, gracias a la divina providencia. Moisés se convirtió en un líder para los judíos, él y Abraham en el Antiguo Testamento. Su vida ha dado giros inesperados, desde la realeza egipcia hasta salirse con la suya. 40 años pastoreando ovejas en el desierto, 40 años entre los israelitas. Dios claramente los estaba guiando. El encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Moisés estaba en Tierra Santa, fue extraordinario. Dios lo eligió para liberar a los israelitas de Egipto, e incluso a pesar de las excusas de Moisés, porque se consideraba insignificante, ignorante, incapaz de convencer, incapaz de hablar. Dios proporcionó a su hermano Aarón como su portavoz o ayudante. Los detalles sobre la muerte de Moisés son escasos. La Biblia hace referencias místicas a su vida y partida. A los 120 años falleció, aún vigoroso. Moisés murió solo en el monte Níbou, contemplando la tierra prometida, que no pisaría. Información sobre su muerte y edad se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 34 versículo 7. Moisés tenía 120 años cuando murió, sus ojos nunca se han oscurecido ni ha perdido su vigor. Su desobediencia con el incidente de Meribe Kedesh, donde los israelitas se quedaron sin agua en el desierto de Sin, le impidió entrar a la tierra prometida. Condujo a los israelitas a Canaán, pero no cruzó a la tierra prometida. Dios le dio un vistazo de esta tierra cerca del final de su vida. Desde la cima del monte Níbou, Moisés contempló la tierra de la que huyó de Egipto, como se relata en el libro de Números capítulo 20 versículos 1 al 13. Tras la muerte de su hermana Miriam, el pueblo sin agua protestó. Moisés y Aarón consultan a Dios. Y Dios ordena hablarle a la roca, pero Moisés la golpea 2 veces. La instrucción no fue seguida según el orden de Dios, sin embargo, la gloria de Dios aparece. Dios manda tomar un bastón, hablarle a la roca y el agua saldrá. El castigo por desobedecer los errores cometidos por Moisés es claro. Dios ordenó hablar, Moisés llamó. Dios juzgó a Moisés por no confiar, y su desobediencia le costó la entrada a la tierra prometida.
Dios lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero hasta el día de hoy nadie sabe de ningún sepulcro. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor. Moisés fue honrado como el único hombre sepultado por el Señor. Sin embargo, más tarde tuvo lugar un evento dramático en la palabra de Dios en este lugar, pero llegaremos a eso más adelante en el video. Después del periodo de 30 días. A la mayoría de nosotros no nos gusta despedirnos de aquellos que nos importan. La separación es difícil. Ya sea en una escuela o en un cementerio, creemos que es propio que lloremos como hijos de Dios, pero no hay necesidad de desesperarnos porque sabemos que aquí tenemos dolor y los difuntos no sienten dolor allá. Puede que estemos luchando aquí, pero los difuntos no. Sabemos que los difuntos están en paz en la presencia de Dios ahora mismo. Siglos después, leemos en los Evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. Él también fue enterrado en el monte Níbou, aunque no por sus compañeros. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto y sin lápida para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario o un lugar de culto. Esto parece plausible, dada la tendencia de los israelitas hacia la idolatría. Otro misterio está en el libro de Judas capítulo 1, versículo 9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel compitió con un demonio por el cuerpo de Moisés. Esta historia cubre a Moisés y otros dos personajes. El primero es Satanás, a quien se describe en la Biblia como un enemigo angelical de Dios y, por extensión, enemigo y oponente de quienes siguen a Dios. Aunque todo lo que Dios creó era bueno, Génesis capítulo 1, versículo 31, Satanás decidió rebelarse contra el Señor. Y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel capítulo 28, verso 15, e Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17. Satanás incluso intentó pecar en el jardín del Edén, y Adán lo siguió en pecado, hundiendo a toda la raza humana en maldición. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19 y Romanos capítulo 5, versículo 12. Representado como una serpiente y un dragón en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Satanás es un asesino y el padre de la mentira. Promueve falsas doctrinas y astutamente trata de mantener a los incrédulos en esclavitud espiritual. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, este espíritu dice claramente que en tiempos posteriores, algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y cosas enseñadas por demonios. Respecto a Satanás, la Biblia da la siguiente información. Satanás es un ser presentable con mente, sentimientos y capacidad de elección, como se ve en el capítulo 1 de Job, es un ser creado y no es equivalente a Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Satanás no gobierna el infierno. El infierno fue creado como una sentencia para Satanás y sus demonios. Mateo capítulo 25, versículo 41. Incluso Satanás no vive en el infierno, ya que la Biblia describe cómo podemos entrar al cielo y vagar por la tierra. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permite. Job, capítulo 1, versículo 12. Joel capítulo 1, versículo 12. Satanás no está en todas partes, pero supervisa una horda de demonios llamados los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12. Utiliza esta red para intentar engañar a la gente. Trabaja vigorosamente para negar el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas.
Mateo capítulo 13, versículos 3 y 4. Y ciega la mente de los que no creen, para que no puedan entender el Evangelio. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Arcángel Miguel del segundo personaje. El Arcángel Miguel del segundo personaje. Miguel, junto con Gabriel, es probablemente el ser angelical más conocido de la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel, pero ¿qué implica eso exactamente? ¿Qué logró? ¿Cuáles son tus deberes? ¿Y cómo encaja él en el ejército celestial de Dios? Miguel es el nombre del arcángel. Este nombre plantea la pregunta, ¿quién es comparable a Dios? Muchos padres judíos y no judíos han llamado a sus hijos Michael o Miguel, pero no tienen idea de lo que significa el nombre. Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel se enfrentaron por el cuerpo de Moisés. El diablo estaba al otro lado de Moisés cuando llegó el ángel. El diablo reclamó la propiedad de este hombre porque asesinó a un egipcio. Pero el arcángel Miguel dijo al diablo, «El Señor te reprenda», y el ángel sepultó a Moisés. Fue un final asombroso para una vida increíble. Antes de cruzar el Jordán, el pueblo estuvo de luto por él durante un mes. A pesar de los misterios que rodean la muerte y el entierro de Moisés, conocemos algunos hechos. Una es que la palabra de Dios es verdadera y sus profecías siempre se cumplen. Otra es que el pecado trae disciplina de Dios y nadie es inmune. Además, Dios no siempre explica los misterios de su palabra, pero aquí está la verdad. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles servidores. Está escrito en el libro del Salmo capítulo 116, versículo 15. También hay otra lección en Judas. Asimismo, con la fuerza de sus sueños, estas personas malvadas contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y abusan de los seres celestiales. Pero incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por calumnia, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Sin embargo, estas personas calumnian todo lo que no entienden. Y las mismas cosas que no comprenden por instinto, como lo hacen los animales irracionales, los destruirán. ¡Ay de ellos! Siguieron el camino de Caín. Corrieron en busca de ganancias del error de Balaam. Fueron destruidos en la rebelión de Coré. Las Escrituras nos enseñan a obedecer a las autoridades legítimas puestas sobre nosotros, pero los falsos maestros niegan la autoridad. No respondían ante nadie más que ante ellos mismos. Además, el grupo calumnió a los gloriosos. Judas describe esto con la narración de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. El arcángel Miguel se negó a pronunciar una condena calumniosa contra Satanás, pero dijo, «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, por otra parte, no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de sueños, fuera de contacto con la realidad espiritual. Blasfemaron en lugar de invocar al Señor como lo hizo Miguel. ¿Pero por qué? No entendieron que no se debe tomar a Satanás a la ligera. Más bien, eran como animales sin sentido que solo operan por instinto. Judas los compara con Caín, que hizo una ofrenda de lo que le sobraba, que Balaam solo ministraba por dinero y que Coré rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Por rebelarse contra la autoridad espiritual, todos fueron juzgados. Oremos, Padre, te damos gracias por una guía más. Sabemos que las Escrituras son como lecciones, relatan los errores y aciertos de tu pueblo y que son experiencias y espejos para nuestras vidas. Enséñanos a amar tu palabra y a vivir para tu gloria. Amén.